Por lo que a mí toca, en toda la vida ha experimentado mi alma sensaciones iguales a las de aquel momento. A pesar de mis pocos años, me hallaba en disposición de comprender la gravedad del suceso y por primera vez, después que existía, altas concepciones, elevadas imágenes y generosos pensamientos ocuparon mi mente. La persuasión de la victoria estaba tan arraigada en mi ánimo que me inspiraban cierta lástima a los ingleses y les admiraba al verles buscar con tanto afán una muerte segura. Por primera vez entonces percibí con completa claridad la idea de la patria, y mi corazón respondió a ella con espontáneos sentimientos, nuevos hasta aquel momento en mi alma. Hasta entonces la patria se me representaba en las personas que gobernaban la nación, tales como el rey y su célebre ministro, a quienes no consideraba con igual respeto. Como yo no sabía más historia que la que aprendí en la Caleta, para mí era de ley que debía uno entusiasmarse al oír que los españoles habían matado muchos moros primero y gran pacotilla de ingleses y franceses después. Me representaba pues a mi país como muy valiente, pero el valor que yo concebía era tan parecido a la barbarie como un huevo a otro huevo. Con tales pensamientos, el patriotismo no era para mí más que el orgullo de pertenecer a aquella casta de matadores de moros. Pero en el momento que precedió al combate, comprendí todo lo que aquella divina palabra significaba, y la idea de nacionalidad se abrió paso en mi espíritu, iluminándolo y descubriendo infinitas maravillas como el sol que disipa la noche y saca de la oscuridad un hermoso paisaje. Me representé a mi país como una inmensa tierra poblada de gentes, todos fraternalmente unidos. Me representé la sociedad dividida en familias, en las cuales había esposas que mantener, hijos que educar, hacienda que conservar, honra que defender. Me hice cargo de un pacto establecido entre tantos seres para ayudarse y sostenerse contra un ataque de fuera, y comprendí que por todos habían sido hechos aquellos barcos para defender la patria, es decir, el terreno en que ponían sus plantas, el surco regado con su sudor, la casa donde vivían sus ancianos padres, el huerto donde jugaban sus hijos, la colonia descubierta y conquistada por sus ascendientes, el puerto donde amarraban su embarcación fatigada del largo viaje, el almacén donde depositaban sus riquezas, la iglesia, sarcófago de sus mayores, habitáculo de sus santos y arca de sus creencias, la plaza, recinto de sus alegres pasatiempos, el hogar doméstico cuyos antiguos muebles, transmitidos de generación en generación, parecen el símbolo de la perpetuidad de las naciones, la cocina, en cuyas paredes, ahumadas, parece que no se extingue nunca el eco de los cuentos con que las abuelas amasan la travesura e inquietud de los nietos, la calle, donde se ven desfilar caras amigas, el campo, el mar, el cielo, todo cuanto desde el nacer se asocia a nuestra existencia, desde el pesebre de un animal querido hasta el trono de reyes patriarcales, todos los objetos en que vive prolongándose nuestra alma, como si el propio cuerpo no le bastara. Yo creía también que las cuestiones que España tenía con Francia o con Inglaterra eran siempre porque alguna de estas naciones quería quitarnos algo, en lo cual no iba del todo descaminado. Parecíame, por tanto, tan legítima la defensa como brutal la agresión, y como había oído decir que la justicia triunfaba siempre, no dudaba en la victoria. Mirando nuestras banderas rojas y amarillas, los colores combinados que mejor representan al fuego, sentí que mi pecho se ensanchaba. No pude contener algunas lágrimas de entusiasmo. Me acordé de Cádiz, de Vejer, me acordé de todos los españoles a quienes consideraba asomados a una gran azotea, contemplándonos con ansiedad. Y todas estas ideas y sensaciones llevaron finalmente mi espíritu hasta Dios, a quien dirigí una oración que no era Padre Nuestro ni Ave María, sino algo nuevo que a mí se me ocurrió entonces.
Un repentino estruendo me sacó de mi arrobamiento, haciéndome estremecer con violentísima sacudida. Había sonado el primer cañonazo. Bueno, he querido empezar esta conferencia de hoy, Benito Pérez Galdós, Patria y Nación, con un fragmento de Trafalgar, el primero de los episodios nacionales. Y pertenece al capítulo 10 y es donde se nos presenta ese personaje maravilloso que vamos a conocer desde su casi niñez hasta su vejez, que es Gabriel de Araceli. Creo que no hay en la literatura española, en la historia de España, mejor definición de qué es patria, qué es nación. Y lo hace y lo dice y lo cuenta un chaval gaditano que se quiere alistar y meterse en esos barcos para defender España. Sus sensaciones son únicas. Por eso pensé que debíamos empezar con esta magnífica definición. Los españoles, no es ningún secreto, tenemos algún que otro problema de identidad. Los españoles, cuando vemos, por ejemplo, a los franceses, después de un terrible atentado, por las calles de París o de cualquier ciudad francesa, cantar la Marsellesa, nos emocionamos y pensamos, tienen ese gran paraguas no solamente de un himno maravilloso, sino de una nación, de una patria. Y esa nación y esa patria acoge a todos, a los de un lado y a los del otro. Algo no hemos hecho bien los españoles a la hora de transmitir generación tras generación qué es eso de la patria. Algo sucede en este maravilloso país nuestro llamado España. No podía perder la ocasión en esta celebración del centenario del fallecimiento de Benito Pérez Galdós de que sea la propia palabra de Galdós y sus consejos, que ya veremos que no hemos seguido porque nos ha dado muchos consejos a lo largo de decenas y decenas de años. Pero nunca es tarde y creo que es un buen momento para repasar su historia, su literatura, que es la nuestra, reconocernos y ver de qué manera podemos encauzar todos estos temas. Benito Pérez Galdós es el autor de una obra gigantesca que son los episodios nacionales. Y siempre me gusta que no ser yo quien diga de la importancia de un texto o de una obra, sino que sean otros escritores importantes que le conocieron o que vivieron en torno a ese tiempo que le tocó vivir a Galdós. En este caso, recurro a Max Shaw. Es el año 1966 y escribe Manual de la Historia de la Literatura Española. Y dice Max Shaw lo siguiente, desde México. Perdiérase todo el material histórico de esos años, salvándose la obra de Galdós, no importaría. Ahí está completa, viva, real la vida de la nación durante los 100 años que abarcó la garra del autor. Existen para siempre sus centenares y centenares de personajes históricos e imaginados, tan ciertos los unos como los otros. Solo los más grandes en el mundo, y sobran dedos para contarlos, consiguieron otro tanto. Y aún más, le dejaría en la gloria novelera de su tiempo, mano a mano, con Tolstoy, porque además de dar vida a seres para siempre presentes, supieron sacar a la luz el genio de su patria a través de las luchas, glorias y desgracias. Y termina diciendo esta frase para la historia. Galdós ha hecho más por el conocimiento de España, por los españoles, por el pueblo español, que todos los historiadores juntos. María Zambrano, la gran María, cuando vuelve del exilio a España, alguien le pregunta o tiene la necesidad de contestar qué es para ella la patria. Y dice, cuando ya se sabe sin ella, sin padecer alguna, cuando ya no se recibe nada, nada de la patria, entonces se le aparece. Es una frase que te da que pensar. Cuando todo crees que lo has perdido,
lo que queda, los pozos que te quedan del lugar donde naciste, desde la patria chica a la patria grande. Eso que queda, esos pozos, eso es la patria. Benito Pérez Galdós escribía y colaboraba con muchos periódicos, no solamente españoles, sino, por ejemplo, La Nación de Buenos Aires. En 1865 reflexiona sobre la importancia que tuvo la Constitución de 1812, la llamada La Pepa, y dice textualmente: el código político más venerable y más sabio que ha producido la gran revolución moderna, la Constitución de 1812. Cádiz, la opulenta Cádiz, la blanca paloma que se mece al arrullo del Atlántico, se vestía sus más ricas galas y desplegaba todos los tesores de su magnificencia para celebrar el fausto acontecimiento de la consagración definitiva de las libertades de un gran pueblo. Porque, claro, una nación es muchas cosas, pero una nación necesita también un soporte, una constitución donde las personas que viven, que forman esa nación, también sienten leyes que les protegen. Tiene la necesidad, para que veamos que todo no es positivo. A veces Lorca nos da un cachete y nos dice qué mal lo hemos hecho. En 1903, en la Revolución de Junio, habla sobre la civilización y dice: los españoles no empiezan por el principio. Civilizarse para después gozar. Dicen: gocemos y luego nos civilizaremos. Ven todo ese material bonito y elegante que los extranjeros han inventado para su goce, y tomando el fin por el principio, piden que vengan acá esas maravillas. Las compran, las usan, quieren gozar de ellas, creyendo que con adquirirlas y poseerlas son tan civilizados como las que los inventaron. Mirad, la libertad, la nación, la patria, son conceptos que uno tiene que estar revisando todos los días de su vida. No se compra. Se puede mirar, y yo creo que está muy bien que unos países nos miremos a otros para saber en qué vas tú por delante, pero estos conceptos hay que vivirlos en los adentros. Benito Pérez Galdós habla de los gobiernos. Y lo he querido rescatar porque cuando decimos que no hemos hecho bien las cosas, hablamos de cada individuo que forma parte de esta sociedad, pero también hablamos de los gobiernos. Y en Mendizábal, en un episodio nacional en 1898, dice Galdós sobre el gobierno: en fin, nuestros mandarines se parecen a los toreros medianos. ¿Sabe en qué? Pues en que no rematan. La política de entonces, como la de ahora, no era terreno propio para lucir las supremas dotes de la inteligencia. Era un arte de triquiñuelas y de marrullerías. ¡Ay, qué poco hemos cambiado en ciertas cosas! En esto de la modernidad, de Europa, tuvo mucho que ver el ferrocarril, y todo esto hace patria. No nos olvidemos que don Benito Pérez Galdós, ahora que intentamos de nuevo reconstruir Europa, y que lo tenemos que hacer con absoluta convicción, os diré que don Benito Pérez Galdós era un europeísta convencido. Dice: oh ferrocarril, ferrocarril del norte, venturoso escape hacia el mundo europeo, divina brecha para la civilización, abertura de la ventilación universal y respiradero por donde escapan los densos humos que aún flotan en el hispano cerebro. Esto pertenece a La de los tristes destinos, otro episodio nacional en 1907. Mirad, uno de los poetas más interesantes de la generación del 27 fue Luis Cernuda. Luis Cernuda renegó de España, vivió el exilio y murió el exilio. Sin embargo, tiene la necesidad de reflexionar sobre si hay una España, una nación que él quiere recuperar, es la que nos dejó don Benito Pérez Galdós. Bueno, pues él escribe Díptico Español en 1960. Es un poema de una gran riqueza polifónica y son dos caras de la misma moneda llamada España. En la primera parte es una visión terrible de la España negra, enemiga de la inteligencia y el progreso.
España de reliquias, de hábitos, de uniformes, iglesias y ejércitos, recuerdos de la infancia, pesadillas de España. Aunque el autor, el poeta, se da cuenta que hay algo que le impide dejar de ser español. Ese algo es la lengua, el idioma. Es el vehículo esencial del quehacer poético. En la palabra está la entraña del poeta. En la segunda parte del díptico, que se titula Bien está que fuera mi tierra, es una visión de España a través de la literatura de Galdós, el gran novelista por el que Cernuda siente verdadera devoción. En Galdós está la España que palpita eternamente viva. Díptico español es el poema más desgarrador posiblemente de toda la poesía española del exilio. Vamos a recordar unos versos. Los bien amados libros, releyéndolos cuántas veces de niño, mozo y hombre, cada vez más en su secreto te adentrabas y los hallabas renovados, como tu vida iba renovándose. Con ojos nuevos los veías como ibas viendo el mundo. Qué pocos libros pueden nuevo alimento darnos a cada estación nueva en nuestra vida. Hoy, cuando a tu tierra ya no necesitas, aun en estos libros te es querida y necesaria, más real y entresoñada que la otra, no esa, mas aquella es hoy tu tierra, la que Galdós a conocer te diese, como él tolerante de lealtad contraria, según la tradición de Cervantes, heroica viviendo, heroica luchando, por el futuro que era el suyo, no el siniestro pasado donde a la otra han vuelto. La real para ti no es esa España obscena y deprimente en la que regentea hoy la canalla, sino esta España viva y siempre noble que Galdós en sus libros ha creado, de aquella nos consuela y cura esta. Mirad, me he encontrado en las obras completas de Galdós del año 42. Hay una cita que no la conocía y que la quiero rescatar. El prólogo es de Sainz de Robles y la cita de Benito Pérez Galdós dice así: cercano al sepulcro y considerándome el más inútil de los hombres, aún haces brotar lágrimas de mis ojos, amor santo de la patria. Maldigo al escéptico que te niega y al filósofo corrompido que te confunde con los intereses de un día. No se puede, ya en la vejez, hacer una síntesis de su propia vida y en su relación con el concepto de la patria. Dice, fíjate, aún haces brotar lágrimas de mis ojos, amor santo de la patria. Y maldice al escéptico que te niega que no existes y al filósofo corrompido que te confunde con los intereses de un día. He rescatado un discurso de Galdós prácticamente desconocido y dada la importancia que tiene, creo que debemos escucharlo y reflexionar en qué momento don Benito tiene la necesidad de escribirle. Se titula La fe nacional. El 9 de diciembre de 1900 se reunían en Madrid en torno a Galdós más de 50 comensales, canarios casi en su totalidad. ¿Para qué se reunían? Para celebrar la publicación de Bodas Reales, el último de la tercera serie de los episodios nacionales. En realidad, esto era el pretexto. Las razones de esa reunión las vamos a descubrir ahora. Las Canarias habían pasado 2 años antes por el peligro de la guerra con los Estados Unidos. Estamos en 1900 y no olvidemos el famoso desastre de 1898. El famoso desastre. Al terminar este año y el vergonzante Tratado de París, con nuestros últimos retazos coloniales, las Islas Canarias volvieron a sonar en todas las cancillerías europeas y americanas. Las grandes potencias comenzaban su caza de bases estratégicas y el archipiélago era objeto de gran valía. Por otra parte,
se habían registrado en las islas ciertos movimientos protagonizados por militares repatriados de Cuba y Filipinas. Había un ambiente enrarecido en Canarias y malestar por algunos comentarios en prensa donde se hablaba, por malicia o ignorancia, del escaso patriotismo insular, escuchen, y la posibilidad de vender o arrendar las islas a una potencia extranjera. No olvidemos que Estados Unidos pretendió comprar a España, Cuba y Filipinas. Antes de la famosa guerra, primero nos hizo una oferta y España no lo aceptó. Bien, el banquete homenaje a Galdós era en realidad una respuesta contundente de la colonia canaria a las cábalas de la prensa. Y Galdós, la voz más autorizada. Las palabras de Galdós con cierto tono épico nos hablan del amor a la patria en los corazones insulares. Es un discurso maravilloso para aclarar las cosas, porque en España no solamente es como lo de la mujer del César, hay que ser bueno, sino también poderlo demostrar. Dice don Benito: en la fiesta con que me honráis quiero y debo ver, más que el aplauso de mis lectores, el cariño de mis paisanos, y así lo declaro sin pararme a indagar el motivo de tan grandes honores, ni a discernir si me los tributáis con justicia o sin ella. Me basta ver y sentir este cariño, a él correspondo con mi gratitud, y quisiera que vuestros sentimientos y los míos, unidos en un solo haz, recayesen sobre nuestra tierra, para que a ella vuelva todo lo que de ella ha salido, y sea suyo todo lo que de derecho le pertenece. Al propio tiempo, dice don Benito, no puedo menos de creer que vuestras miradas pasan por encima del compatriota a quien tributáis homenaje tan desmedido y se dirigen en busca de más altos ideales, abarcando extensiones más amplias que las de nuestro querido archipiélago. Habéis visto que ha llegado la hora de avivar en nuestras almas el amor a la patria chica, para encender con él, en llamarada inextinguible, el amor de la grande. Habéis advertido que la preferencia del terruño natal debe ahora ensanchar sus horizontes, llevándonos a querer y venerar con mayor entusiasmo el conjunto de tradiciones, hechos y caracteres, de gloria y desventura, de alegría y tristezas, que constituyen el hogar nacional, tan grande que sus muros ahumados no caben en la historia. Pues bien, aquí, en la intimidad del patriotismo regional, familiar, casi doméstico, me permito asegurar en nombre de todos los que me escuchan que en nosotros vive y vivirá siempre el alma española. Y hoy más que nunca es necesario que así se diga, como remedio reconfortante del pesimismo y las tristezas enfermizas de la España de hoy. No olvidemos, lo hemos hablado ya, que aquel 98 dejó a España en la mayor de las encrucijadas y de las depresiones. España se tenía que reinventar. Continúa Galdós. Ensanchemos acá y allá nuestros corazones, tengamos fe en nuestros destinos y digamos y declaremos que no se nos arrancará por la fuerza, como rama frágil y quebradiza, del tronco robusto a que pertenecemos. No creamos en la posibilidad de que pueda haber una mano extranjera con poder bastante para cortarnos o desgajarnos y hacer de nuestro archipiélago una lanza que no sea española. Imprudentes y peligroso es hablar tanto de embestidas de extranjeros codiciosos. España sufre pesadillas en las cuales sueña que la despojan, que la mutilan y amputan horrorosamente. Esto es absurdo, es pueril y revela un decaimiento de ánimo y una pobreza de vitalidad que, sin correctivo enérgico, nos llevaría a la muerte. Contra este pesimismo, que viene a ser, si en ello nos fijamos, una forma de la pereza, debemos protestar confirmando nuestra fe en el derecho y en la justicia, negando que sea la violencia la única ley de los tiempos presentes y próximos, y declarando accidentales y pasajeros los ejemplos que el mundo nos ofrece del imperio de la fuerza bruta. Ahora que la fe nacional parece enfriada y obscurecida, ahora que en nosotros ven algunos la rama del árbol patrio más expuesta a ser arrancada, demos el ejemplo de confianza en el porvenir. No seamos jactanciosos,
pero tampoco agoreros, siniestros y fatídicos. Nosotros, los más chicos, seamos los más grandes en la firmeza y vigor de las resoluciones. Nosotros, los últimos en fuerza y abolengo histórico, seamos los primeros en la confianza, como somos los primeros en el peligro. Nosotros, los más distantes, seamos los más próximos en el corazón de la patria. De este modo contribuiremos a formar lo que hace tanta falta, la fe nacional. Cada cual, en su esfera, grande o chica, debe ayudar a formarla y robustecerla, pues sin esa gran virtud no hay salvación posible para las naciones. Seamos, pues, los primeros y más fervorosos creyentes y declaremos que el archipiélago canario, centinela avanzado de España en medio del océano, conoce bien las responsabilidades de su puesto y en él permanece y permanecerá siempre firme, vigilante, sin jactancia ni miedo, confiado en sí mismo y en su derecho, sintiendo en su alma todo el fuego del alma española, que siempre fue el alma de las grandes virtudes, de aquellas que superan al heroísmo o en su forma más espiritual, la paciencia y el cumplimiento del deber. Digo, y el cumplimiento más estricto del deber. Ahí le tenéis. Don Benito se hace eco de los problemas que están pasando y dice: es la hora de la verdad. Y este ejemplo de unos canarios, de los canarios, se puede trasladar a toda España. Si no somos capaces de unirnos en torno a ese concepto de patria, algo estamos haciendo muy mal. Bien, voy a terminar creo que es un discurso que todo madrileño tiene que conocer. Mirad, este texto es la alocución dirigida a la comisión organizadora del centenario del 2 de mayo de 1808, al pueblo de Madrid, y escrita por don Benito Pérez Galdós. El texto escrito por Galdós se publicó el 15 de marzo de 1908 en El País y en el ABC. No es El País de ahora, era otro país que había antes, el ABC sí que es el mismo, y se entregó al pueblo de Madrid en mano el 2 de mayo de 1908. Don Benito, que había escrito los episodios nacionales, tenía que estar en esa comisión, ¿no? Y nos deja este texto. De verdad, si me lo pedís, yo os lo voy a enviar, porque es un texto que yo creo que debe pasar de padres a hijos, y porque habla de nosotros, de lo que sucedió en aquella terrible día y noche del 2 al 3 de mayo, pero habla del espíritu de lo que allí, y de qué forma podemos o no conservar ese espíritu. Al celebrarse el primer centenario de la Guerra de Independencia, no puede olvidar Madrid que fue iniciadora del temerario alzamiento contra la invasión extranjera. No debe olvidarlo porque Madrid es capital europea, ligada con vínculos espirituales y de interés a las espléndidas metrópolis de naciones próximas, y si de alguna recibió y recibe enseñanzas del orden artístico, político y suntuario, también aprendió de ellas a conservar vivo el recuerdo de las glorias patrias y a conmemorarlo fervorosa y dignamente. No con ligereza jactanciosa, sino con la conciencia de encarnar el sentir nacional, como lo encarnó en 1808, consagrará esta villa días triunfales a celebrar la festividad de la Santa Independencia, perdida y recobrada por el pueblo español en los trágicos años de la lucha contra el imperio. Madrid fue la primera hija que, alzándose del regazo de la madre ultrajada, se abalanzó al usurpador y con gesto iracundo, el grito aterrador, las manos armadas o inermes, manos de hombre, manos de mujeres, cólera de grandes y pequeños, de plebeyos y nobles, demostró al mundo que aquel fundamental principio no podía ser hollado y destruido sino por la fuerza bruta. Contra la del usurpador, fuerza organizada, poderosa, desarrolló este vecindario la suya libérrima, instintiva, esporádica, sin jefes, sin plan, sin premeditación estratégica, y supo ser heroica y mártir, mereciendo por ambos conceptos la gratitud de España y de la humanidad. Madrid fue tan grande por su martirio como por su patriótica fiereza, porque si no pudo ganar toda la batalla en el terreno material,
la ganó espiritualmente con el sacrificio de su sangre a torrentes derramada en la espantosa noche del 2 al 3 de mayo. Los que en esta ocasión representamos a esta villa ilustre, unos porque en ella nacieron, todos porque en ella tuvimos nuestra cuna intelectual, creemos que pondrá en la conmemoración de los fastos del año 8 el españolismo más expansivo y sintético. Siempre se distinguió Madrid por la amplitud del concepto de patria, y en la epopeya de la independencia concede igual veneración a la página histórica, llámese Gerona o el Bruch, llámese Zaragoza o Bailén. El 2 de mayo fue prólogo y norma de la dura protesta contra el imperio y de los tremendos golpes que sucesivamente quebrantaron un poder inmenso y deslumbrador. Sean también hoy las fiestas de nuestra capital introducción a las que ha de celebrar con mayor concurso de gentes y con esplendores industriales una ciudad de inmortal renombre, y a cuantas manifestaciones de igual carácter haga la familia española en ciudades, villas y campos memorables. En el próximo mayo Madrid quiere ser España, y en días sucesivos su anhelo es que toda España la tenga por suya. Al propio tiempo proponemos y deseamos que esta hidalga villa no circunscriba la festividad a las demostraciones y visualidades pomposas que embelesan a la muchedumbre. Bueno es que hablemos a los sentidos y a la imaginación de ésta, ofreciéndole plásticamente las grandezas de la virtud, del arte y del valor. Pero conviene que asimismo hablemos a su pensamiento, para que los ciudadanos comprendan que en los méritos del pasado debemos asentar todo lo hermoso y útil que deseamos legar al porvenir. Voy a repetir esta frase. Para que los ciudadanos comprendan que en los méritos del pasado debemos asentar todo lo hermoso y útil que deseamos legar al porvenir. Perpetuemos la memoria del 2 de mayo en un monumento que exprese la lucha formidable y el cruento suplicio del pueblo matritense, con el carácter de espontaneidad y de bravura indisciplinada que tuvo aquel movimiento. Obra fue de todas las clases sociales fundidas con maravillosa mezcla de jerarquías en el común tipo popular, ejército y pueblo, con doble y mancomunada iniciativa. Realizaron el acto prodigioso que la historia nos ha transmitido, sintetizando a todos los héroes de aquel día en las figuras inmortales de Velarde y Daoíz. Y no debemos contentarnos con esta demostración de cultura, sino buscar otra en esfera más perdurable que los bronces y mármoles. En la educación, en la crianza y guía de generaciones que han de continuar la vida hispánica. Hagamos que las solemnidades de este centenario y los hechos gloriosos y los nombres ilustres que representan queden para siempre asociados a un centro de enseñanza, el cual serviría de ejemplo para que en ocasiones análogas otros acontecimientos y otras entidades repitieran esta iniciativa fecunda. Así veríamos multiplicarse los criaderos de generaciones cultas, único modo de apresurar el paso lento y perezoso con que vamos hacia la civilización. La educación, fundamental. Habla de la creación de un centro de enseñanza. Nunca se ha creado. Un centro para que generación tras generación vayamos hablándoles de los valores que allí se consolidaron. No nos olvidemos que en aquel 2 de mayo fallaron casi todos, o todos. Falló el rey, falló el ejército, falló la iglesia, falló el gobierno. Y fue el pueblo, el inculto pueblo de Madrid, sin un plan estratégico. Cuidado, y ciertos militares que tuvieron una dignidad de la cual hoy nos sentimos absolutamente orgullosos. Centro de enseñanza, educación. Para conseguir estos fines, dice Galdós, la Comisión del Centenario vuelve los ojos en primer término al pueblo mismo cuyo abolengo histórico trata de enaltecer. Madrid, castillo famoso de hospitalidad, centro y resumen de la vida nacional y abierta cátedra de todas las ideas, aspiraciones y fantasías de los españoles,
Archivo del Donaire, índice de la historia contemporánea en su variada serie de periodos normales y revolucionarios, posee además la virtud más preciada en el orden político: la tolerancia. Dulce amiga del progreso y la libertad. Frase para poner en el frontispicio, en un post-it en nuestro dormitorio, en la nevera, ¿no? Tolerancia, dulce amiga del progreso y la libertad. Madrid es nuestra metrópolis intelectual, geográfica y política, mas no es bastante rica por sí dentro del organismo municipal para llevar a efecto las grandiosas solemnidades que proyectamos. Harto se ha dicho que Madrid, con ostentar coronas y títulos de capital y corte, no ha podido alcanzar la esplendidez arquitectónica y la perfecta ordenación higiénica de otras capitales europeas. Y esta es ocasión de repetir que si nuestra villa no ostenta entre nacionales o extranjeros mejor vestidura urbana, la culpa ha sido de los altos organismos del Estado, que no han cuidado de robustecer la vida y la hacienda municipal. ¿Cuántas veces los nacionalismos periféricos nos han dicho que Madrid lo teníamos todo? No es verdad. Madrid es la que ha soportado todo y la que al final ha estado más abandonada. Dice Galdós, y acabamos: aquí tiene la política sus talleres centrales, aquí la administración sus innumerables falansterios y covachas, aquí se alojan las cabezas de los institutos armados, aquí reside la superior enseñanza, la suprema justicia y toda la primacía patriarcal del Estado. Pero éste no pone la debida atención en los derechos del casero o aposentador, ni suministra los elementos de la vida indispensable para atender al decoro, amplitud y comodidad de este viejo caserón de los poderes públicos. Resulta, pues, que el municipio de Madrid, que debiera ser rico, no lo es, y se ve obligado a solicitar de un poderoso inquilino que le ayude a realizar dignamente las fiestas del centenario, evocación de un pasado glorioso. Los años pasan, pero todo sigue igual. España, a la hora de la verdad, siempre falta dinero para celebrar las glorias nacionales, los grandes fastos. Y luego sentimos envidia de Francia, de Alemania, del Reino Unido. Pues apliquémonos el cuento. Y no solo acudimos al gobierno de su majestad, sino a los potentes organismos que en esta villa tienen su fastuoso albergue: el alto comercio, a la industria grande, a los próceres de vivir opulento y dichosos, a las familias ricas que son savia y ornamento de la vida de Madrid. De estas personalidades directoras que en diversas ocasiones han acudido a todo llamamiento patriótico con liberalidad y largueza propia de su alta función social, esperamos hoy eficaz auxilio. A las clases inferiores, a la medianía burocrática y pobre que apenas disfruta de vivir precario, a la muchedumbre obrera que trabajosamente nivela un jornal mísero con las necesidades más elementales, solo pedimos que, con su fervorosa adhesión y cultura, den esplendor a la patriótica fiesta y que perseveren en su amor ardiente a la independencia nacional. Madrid, 15 de marzo de 1908. Siempre me gusta terminar diciendo: esto es la palabra de Galdós, la palabra de opiniones de Galdós o de textos de Galdós. Espero, mi obligación es encandilaros y deciros que para conocer a Galdós solamente hay que ir a la librería, a nuestra biblioteca, y leerlo. Leerlo, reposarlo y enseñarlo. Esto es como el Evangelio. Una vez que tú lo has entendido, tienes la obligación de comunicarlo. Galdós es el gran escritor, el gran literato, el gran periodista. En él nos tenemos que fijar. Hay cosas que no pasan de moda, y quien dice que pasa de moda es que es un imbécil. Para conocernos hay que conocer a Galdós.
ha sido un placer compartir con vosotros unas cuantas horas. Mi objetivo es eso, encandilaros, decir que tenéis que vibrar con Galdós. Galdós habla de las luces y de las sombras, no es agradable en muchos momentos. Es que eso es enseñar la historia, ¿no? Pero algo hemos hecho mal. Y posiblemente estamos a tiempo, siempre se está a tiempo, de reconducir a este maravilloso país que tiene muchos defectos, pero muchas virtudes. Y siento dolor cuando un joven no siente vibrar como siente un francés, un inglés, un alemán, porque su patria está en apuros. Y luego cada uno es de un lado o de otro. Eso es otro asunto. Viva Galdós. Quedan muchos días todavía de centenario y aunque estamos todavía un poquito confinados y vamos saliendo, os espero en montones de actos que vamos a hacer con ocasión del centenario del gran Galdós.